Perfecto. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, la sensación que nos deja es una sensación de preocupación latente debido a que estas grandes tecnologías, en principio, se dicen que es para los criminales y delincuentes, pero ¿qué pasará en la protesta social? ¿Qué pasará con los defensores de derechos humanos? También serán utilizados para la criminalización, evidentemente, ¿no? Entonces, el tema de seguridad y de equipamiento a las fuerzas del orden lo tienen todos los candidatos. Lo tienen todos los candidatos pensando que la seguridad es tan solo dotar de armas a dotar de armas a las fuerzas del orden, pero no se piensa la seguridad en un conjunto. El momento que estamos viviendo ahora es de conmoción social debido a que no hay garantías de seguridad para nadie. Pero esto no es algo que ha aparecido de la nada o que ha surgido de por sí, sino que es un proceso que ha tenido toda la sociedad para que lleguemos a estos niveles de inseguridad. Y en esta, digamos, idea justamente de los planes de campaña, me imagino tuviste el debate del día domingo y qué otras, digamos, preguntas, observaciones de pronto te generó las propuestas justamente de seguridad de los candidatos, qué cosas extrañaste o qué faltó, digamos, de los candidatos o de las preguntas también del comité de debates en cuanto a la seguridad. Claro, bueno, la seguridad tiene que ver con un pilar fundamental, ¿no? De la dignidad humana. Para vivir dignamente debemos estar seguros. Y esta dignidad humana está ligada a los derechos humanos, netamente. Entonces, los derechos humanos es la lucha por la dignidad humana. Entonces, lo que nos faltó en el debate es hablar esta relación con los derechos humanos, porque no podemos desligarlos, ¿cierto? En los planes de trabajo que tienen los candidatos y la candidata, lo que he podido observar es que ninguno de ellos habla netamente, bueno, más bien uno de ellos habla sobre nada de derechos humanos. Y eso es muy preocupante, porque los derechos humanos están implícitos en la seguridad, porque están ligados a la dignidad nuevamente. Entonces, ninguno de ellos habla de los derechos humanos como tal y que nos pertenecen a todas las personas que vivimos en el Ecuador, aun si son PPLs, ¿no? Entonces, pensar también en los PPLs y pensar en sus derechos humanos implica una correcta rehabilitación social, no solamente el castigo de estar encerrado, sino una rehabilitación para que nuevamente pueda insertarse en la sociedad. Pero tan solo se piensa en el castigo, en las balas, digamos, en la impunidad, digámoslo, y no en una correcta rehabilitación que tiene que ver con derechos humanos. Porque después las personas que salen de los centros de privación de libertad vienen a la sociedad, vuelven a la sociedad. ¿Y cómo queremos a estas personas? Deberían ser de manera rehabilitada, ¿no es cierto? Conscientes de que el Estado les cuidó, digámoslo así, preservó sus derechos. Entonces también esto debe replicarse en toda la sociedad al salir de las cárceles. Ujú. El fin de semana pasado tuvimos una nueva denuncia por parte de un joven afrodescendiente que se une además a la denuncia de hace un par de semanas de Christopher, un joven estudiante de la Universidad Central que fue víctima igual de un hecho de discriminación por parte de militares. Este hecho se vuelve a repetir. ¿Qué pasa también con los militares, digamos, en este operativo? Hay, o se puede decir que nuevamente está primando esta política de perfilamiento racial dentro de las filas militares a la hora de hacer este tipo de operativos. Lo que pasa es que como hay esta conmoción social y se está buscando a criminales, ¿no? Entonces se busca a los criminales o quién parece sospechoso, quién puede ser sospechoso de una conducta criminal. Entonces, se caen en los estereotipos y las personas afectadas son justamente las personas racializadas, son las personas afrodescendientes. Anthony, el día 13 en la madrugada, fue víctima de este perfilamiento racial por parte de la Policía Nacional. Anthony Reascos, lo mismo Christopher, también fue
también fue Jimmy Ocles. Y así se van repitiendo los parámetros. También en el debate no se habló acerca de esto. ¿Cómo evitar que haya este perfilamiento racial, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar que haya falsos positivos en tal caso? No solamente a las personas racializadas, sino también a las personas empobrecidas. Esto es realmente preocupante y eso es lo que falta en este debate de seguridad, porque pedir seguridad no solamente es pedir, queremos que la policía nos cuide. Las propuestas de los candidatos deben ir de manera integral, ¿no? Con educación, con salud, con servicios básicos. Y eso genera la presencia estatal y genera seguridad, no solamente la policía ni los militares. Yo creo que eso es lo que debe entender la sociedad y de esa manera entender cómo organizaciones de derechos humanos están pidiendo derechos y dignidad humana, incluida la seguridad. Y ya va a cumplirse, más bien dicho, un año, más bien dicho, un año de lo que fue el femicidio de María Belén Bernal al interior de la escuela de policía. Y en este año, digamos, se ha podido ver políticas que de alguna manera busquen, no sé si tal vez reparar este femicidio por parte de los integrantes de la policía del Estado ecuatoriano, pero al menos de alguna manera como preparar en género, en derechos humanos, en algo a la policía a propósito de este femicidio. Bueno, es lamentable el hecho que pasó con María Belén Bernal, pero el tema de prepararse en derechos humanos no es suficiente, ¿no? Porque además quienes les preparan en derechos humanos es la misma policía. Entonces, el problema es que como la misma policía tiene una visión sesgada de derechos, que es el cumplimiento de la ley, pero más no es un proceso de dignidad humana, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es que esta capacitación es retórica, ¿no? Entonces, bajo la misma visión que tiene la policía, solo de cumplir con la ley, de si es que, bueno, y en muchos casos ni el uso progresivo de la fuerza se cumple. Entonces, ese es el problema. O sea, además de que haya esta capacitación, debe ser una capacitación integral, no solamente por parte de la Policía Nacional, sino que hay instituciones especializadas que no estén sesgadas por la visión rígida del cumplimiento de la ley, sino más bien que se entienda a los derechos humanos como procesos sociales y a los derechos de la mujer también como dignidad humana, ¿no? Y ya para finalizar esta entrevista, Ingrid, ¿qué temas deberían, digamos, tener en cuenta los candidatos presidenciales, la persona finalmente que llegue ya al poder, para, digamos, justamente pensar nuevas políticas de seguridad, si se quiere, o además, como tú decías, en cumplimiento con los derechos humanos, qué políticas deberían abarcarse también como urgentes? Sí, bueno, reiterando, creo que definitivamente tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con acceso a servicios básicos, acceso a la justicia, pero a justicias reales, ¿no? Porque el proceso de la justicia es que uno se tiene la sentencia, uno va a los juzgados, pero el cumplimiento de la sentencia es el problema. Entonces, una justicia real. Entonces, se debe pensar a la seguridad y a las políticas que se quiere implementar en el Ecuador de manera integral y no como apagando fuegos. Hoy es la seguridad, mañana es la economía, sino de manera integral para que funcione un Estado de Derecho. Ingrid, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, veremos finalmente qué políticas primen ahora, que si habrá también continuismo, es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué visiones finalmente son las que continúen o no en el Estado? Si habrá un cambio también en el nuevo gobierno que se avecina. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes también.